Bueno, a mí me tocó hablar acerca de la ley de Ohm y en la primera actividad que fue, es una tabla y en primer lugar tenemos lo que sería el voltaje. En segundo lugar tendríamos lo que vamos a buscar, que es la corriente. Y en tercer lugar, que sería la resistencia. Y en todos estos casos la resistencia va a ser 40 ohms. Y en el voltaje vamos a tener como números 1 volt, 2 volt, 3 volt y 4 volts. Entonces lo que queremos saber es la corriente. Para la corriente tenemos una fórmula que sería I es igual a voltaje sobre la resistencia. Esta sería la intensidad de la corriente, esto. Entonces lo que vamos a hacer para cada una de estas es dividir cada una de estas. En el primero sería 1 volt sobre 40 ohms. Esto da igual a 0.025 amperes. Y pues de este sería, del primero, sería esto. Para el segundo serían 2 volts sobre 40 ohms. Y esto es igual a 0.05 amperes. Bueno, estas cantidades se pueden dejar así o pueden ser de distintas maneras. Bueno, entre más pequeña la cantidad, pues depende si la entiendes o no. Entonces, pues ahí la situación depende. Y así sería. Para el tercero sería así. 3 volts sobre 40 ohms. Y esto nos da un resultado de 13.33 amperes. En este caso sí es recomendable dejar cantidades así, que son exactas, por así decirlo. Entonces vamos a dejarle así y aquí vamos a anotarle 13.33 amperes. Ahora vamos con el de 4, que serían 4 volts sobre 40 ohms. Y esto nos dio un resultado de 10 amperes. Entonces igual nuevamente lo ponemos aquí. Y pues esto sería todo por esta actividad. Bueno, no es realmente muy complicado, simplemente es tener las fórmulas y listo. De la segunda actividad son preguntas. Y en una de estas, dice, voy a anotar toda la pregunta, que es cuando una resistencia de 800 ohms se mantiene constante la corriente, y aquí dejamos un indefinido que no sabemos cuál sería, su valor conforme el voltaje incrementa. Y bueno, según entendiendo esta tabla, yo le puse que aumenta. Es dependiendo igual los valores, como ya había dicho. Y de ahí me tocó la cuarta pregunta. Bueno, la cuarta frase por completar.
que sería a partir de lo anteriormente mencionado, podemos determinar que la corriente es, y aquí tenemos un otro lugar que tenemos que completar, proporcional al voltaje E, aquí nuevamente tenemos otro espacio, proporcional a la resistencia. Perdón si hago mucho espacio. Bueno, aquí según lo que yo investigué es directamente proporcional, y aquí sería inversamente proporcional. Y eso sería de la segunda actividad. Y bueno, de la otra me tocó igual responder preguntas, que estas eran de opción múltiple, pero pues yo les voy a decir cuáles son cuáles considero yo que fueron las respuestas. Y me tocó la pregunta número 5, que dice: para bajar la intensidad de un circuito esa sería ¿qué tendríamos que hacer para bajar la intensidad de algún circuito? Y yo le puse que puedo subir la resistencia o bajar la tensión en el mismo. Estos datos pues igual los chequé nuevamente con la tablita que pues habíamos hecho en un principio. Y en el número 6 sería, ahora vamos a saber para subir la intensidad en un circuito. Y pues yo creo que aquí se cambian definitivamente casi todos los datos, entonces mi respuesta igual fue B, pero con un distinto resultado, que sería que puede subir el voltaje o bajar la resistencia. Y pues bueno, yo creo que aquí van cambiando los datos dependiendo a qué queramos hacer, si subir o bajar un circuito. Y nada más de eso. Y por último sería la actividad 4. Y en son problemas. Y en el primer problema dice, no voy a anotar todo el problema, pero creo que lo más importante aquí son los datos, así que el primer problema es calcular la resistencia, y pues para empezar vamos a anotar cuál sería la fórmula de la resistencia, que es resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad de la corriente. Y dice que tenemos los siguientes datos, que es una corriente de 10 amperes y no, una resistencia de 10 amperes, no.
una intensidad de la corriente de 10 amperes, y de la corriente serían 200 volts. Entonces ya tenemos aquí la fórmula y los datos que sería, pues nada más sería dividir. Sería la resistencia es igual a 200 amperes sobre, 200 volts sobre 10 amperes. Y pues haciendo todo esto saldría un resultado de 20 ohms. Y bueno, aquí va a depender mucho los datos. Por ejemplo, aquí ya tenemos amperes y aquí ya tenemos volts. Entonces aquí pues el dato sería ohms. Y pues este es el resultado de la primera. Y bueno, este me tocó el problema número 1. Y después de ahí pasamos al número 6. Y aquí dice que es calcular el valor de la resistencia. Nuevamente nos tocó calcular la resistencia, que es, nuevamente, vamos a ponerlo aquí. El problema dice calcular el valor de una resistencia sabiendo que la intensidad de corriente de un circuito es de 0.2 amperes. Bueno, ya tenemos la intensidad, que es 0.2 amperes. Y la fuente de alimentación es de 10 volts. O sea, aquí ya tenemos los volts, que serían 10 volts. Y bueno, nuevamente se hace lo mismo, se hace una división. Entonces en la resistencia saldría 10 volts sobre 0.2 amperes. Y es todo un resultado de 50 ohms. Y aquí dice que hay que dibujar el circuito. Entonces vamos a hacer eso. Y bueno, aquí yo puse que afuera van los volts, adentro van los ohms. Y afuera van los amperes. Y el último problema, que es el número 8. Vamos a ponerle, bueno, aquí vamos a calcular, dice, al circuito anterior le cambiamos la fuente de alimentación por otro de 89 volts. Y lo que vamos a hacer es, ¿cuál será ahora la intensidad la intensidad que atraviesa la resistencia? Entonces, para la intensidad van a cambiar los datos, va a ser que tenemos el voltaje y la resistencia. Entonces, bueno, hubo un problema anterior a este, que la resistencia era de 150 ohms. Entonces, aquí ya vimos que los volts serían 89 volts y la resistencia sería de 150 ohms. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir. Y pues bueno, haciendo la división de todo esto nos saldría un total de 0.593 amperes. Y pues bueno, esos son los resultados que me quedaron de los 3 problemas y pues eso sería todo.